Vamos a revisar el riñón, que es el órgano encargado de secretar orina. Los riñones son alargados en sentido vertical. Su forma recuerda a la de un frijol, como se muestra en el órgano. Y su eje longitudinal se halla dirigido de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera, cerca de la línea media, mientras en el inferior se separa un poco más de la misma, que sería en la parte de abajo. El riñón tiene una longitud de 12 centímetros, que sería de la parte superior a la inferior, y una anchura de 7 a 8, que sería de lado a lado. Su peso aproximado es de 140 gramos en el hombre y de 120 en la mujer. Es de un color café rojizo, puede ser rojo oscuro y tiene una constancia bastante firme. Los medios de fijación del riñón. El riñón va a estar fijo a la fascia renal, que va a ser una dependencia de la fascia propia del subperitoneo. La hoja retrorrenal es la que lo cubre por su cara posterior, correspondiendo a la fascia de Sutherland. Y el compartimiento renal va a estar formado por la fascia renal, que está dispuesta en forma de celda gracias al adosamiento de dos hojas que va a contener al riñón. Entre estas hojas van a estar una serie de arterias accesorias y la fascia renal se va a fijar al diafragma, columna vertebral y al peritoneo de las trabéculas conjuntivas, y todos estos engrosamientos de la hoja van a permitir su fijación, al igual que el músculo psoas y el músculo cuadrado lumbar. El riñón derecho se encuentra de T12 a L2 y el riñón izquierdo se encuentra de T11 a L1. Bueno, ahora vamos a revisar la constitución anatómica del riñón derecho. Lo estamos viendo desde su cara anterior. Vamos a tener un polo superior, un polo inferior, un borde interno, que es donde se encuentra el ilio, un borde externo y una cara posterior. Bueno, aquí podemos ver las partes del ilio, que se constituye por una vena, la vena renal, y por detrás se encuentran las arterias renales ramificadas. Abajo también tenemos la vena renal y la arteria renal. Y aquí tenemos la pelvecilla. A continuación se ve lo que es la cápsula renal y toda la zona cortical. En su interior se van a encontrar lo que son las pirámides de Malpighi y entre ellas se van a ver las trabéculas. También se ven lo que son vasos que van a llegar hasta el interior del ilio. En esta imagen podemos apreciar mejor la cápsula suprarrenal, así como un corte que nos permite identificar las pirámides de Malpighi, las papilas, que son estas porciones amarillentas, y el cáliz, así como sus ramificaciones, y la pelvicilla, de la cual se va a salir el uréter. El uréter, en su porción más descendente, se comienza a acodar para finalmente introducirse en la pelvis. Más adelante vamos a recapitular esto cuando veamos de lleno uréter, pero esta es una vista. Las estructuras del glomérulo de Malpighi es un paquete glomerular que va a estar en el centro, una cavidad capsular, la arteria aferente, un polo vascular, la arteria eferente, la cápsula de Bowman, que va a ser la que va a contener a todo el glomérulo, una capa epitelial, un cuello o polo urinario, un tubo urinífero que va a estar a través de toda la estructura, una transición del epitelio y los núcleos periféricos que van a estar alrededor del paquete glomerular. Glomérulo y la pirámide de Malpighi
Vamos a revisar una estructura que comprende las dos porciones de la pirámide, tanto la zona cortical como la zona papilar, y esa es la nefrona. El líquido filtrado en el glomérulo, como ya lo mencionamos, va a pasar primeramente a una porción llamada cuello, la cual va a proceder a un tubo contorneado, la cual hasta el momento seguimos en la zona cortical de la pirámide. Ahora vamos a entrar a la zona papilar por medio de una rama descendente que va a sufrir un acodamiento, y después una rama ascendente que tiene como propósito regresar a la zona cortical por medio de otro tubo semicontorneado para que finalmente descienda hacia su desembocadura. Estas porciones que ayudaron a que se atravesara de la zona cortical a la papilar y de regreso se le conoce como haz de Henle en conjunto. La rama descendente es esta, el asa sería la parte donde sufre el acodamiento, y la rama ascendente sería esta otra. El riñón izquierdo va a estar relacionado en su polo superior con la cápsula suprarrenal y externamente con los músculos de la pared abdominal, con la porción renal del vaso, la curvatura mayor del estómago y su epiplón en su cara anteroinferior con el ángulo cólico derecho. Las relaciones del riñón derecho son en el polo superior, la cápsula y glándula suprarrenal. En la cara anterior del riñón está relacionada con el borde inferior del hígado y más inferior con el ángulo cólico derecho. En su borde externo va a estar relacionado con los músculos de la pared lateral y peritoneo. Y en su borde interno con el ilio y la vena cava, que se encuentra más interna. La irrigación del riñón va a comenzar en la arteria renal, que van a ser de la arteria aorta. De la arteria renal va a desembocar la arteria uretral superior, que va a irrigar a la pelvicilla y a la uretra. Posteriormente se van a dividir en arterias de primero y segundo orden. Las de primer orden se van a dividir en tres: la prepielítica, que va a irrigar a la parte inferior del riñón, la polar superior y la retropielítica. Posteriormente se van a dividir en arterias de segundo orden, que van a ser las interpiramidales y las interpapilares. Su vena va a comenzar en lo que es la vena cava inferior. De esta desemboca la vena renal, que se va a dividir en venas interlobulillares y venas capsulares. Los linfáticos van a nacer de una red superficial de la cápsula. Los linfáticos van a nacer de una red superficial subcapsular que se van a enlazar con la red de la cápsula adiposa y la red subperitoneal. Los superficiales van a desembocar en los lumboaórticos y los profundos van a seguir su trayecto hasta terminar los ganglios aórticos izquierdos y detrás de la vena cava. Los nervios van a proceder de lo que es el nervio esplácnico mayor y menor, que de aquí van a ser el plexo solar, que va a inervar a todo el riñón. El uréter. El uréter es un par de conductos que tienen su origen en la pelvecilla renal y su desembocadura en la vejiga. Tiene 4 porciones: la abdominal, ilíaca, pélvica y vesical, y una serie de estrechamientos por los que su diámetro no es constante. El primer estrechamiento es a nivel de la pelvecilla, el segundo cuando está a nivel ilíaco y el tercero cuando se introduce propiamente en la vejiga. Sus relaciones: por la cara anterior, el uréter izquierdo va a estar relacionado con la tercera porción del duodeno, la arteria cólica derecha y el nervio neumogástrico. En su cara anterior, el uréter izquierdo solamente va a estar cubierto por completo por peritoneo. Las relaciones de la cara posterior
es que el uréter desciende acompañado del músculo psoas, de esta forma. Esa es la principal relación que tienen en la cara posterior ambos uréteres. Las relaciones anteriores ahora en su porción ilíaca va a estar relacionado con la arteria ilíaca común y la arteria ilíaca externa. Esas son relaciones de menor relevancia ya que son inconstantes en algunas ocasiones y son más correspondientes a su irrigación. Las relaciones en su cara pélvica, el uréter izquierdo va a estar relacionado con el colon sigmoideo y una pequeña porción del recto de esta forma. El uréter derecho solamente va a estar relacionado con la arteria testicular u ovárica, al igual que el uréter izquierdo, y esos corresponderían también a su irrigación. En la porción vesical, un poquito antes de introducirse a la vejiga, el uréter izquierdo y el uréter derecho en la mujer van a estar relacionados con los ovarios y las trompas de falopio de esta forma. Pero la principal relación a nivel vesical es que por la cara posterior de la vejiga va a estar ubicado el recto. A continuación vamos a ver la vejiga, que es un recipiente músculo membranoso donde se acumula la orina, que es procedente de los uréteres, un uréter derecho y un uréter izquierdo. Esta es una vejiga de hombre que sus medios de fijación por la parte inferior va a ser la próstata y la uretra, que va a ser interna, pero el principal medio de fijación va a ser el perine. Va a estar constituida por una cara antero-posterior, que es de forma triangular o de cúpula, y una cara antero-inferior, que de igual manera va a ser triangular. En la cara antero-superior va a tener un ligamento que es el vésico umbilical y va a ser un medio de fijación. Por último, va a tener dos caras laterales que al final van a convertirse en bordes. La vejiga masculina se va a encontrar situada anteriormente del recto, posteriormente del pubis, y por su parte inferior se va a encontrar la próstata, y de manera más inferior se va a encontrar el perine. La vejiga femenina se va a encontrar por detrás del pubis y por delante del útero y la vagina. Los medios de fijación en la vejiga masculina van a ser la próstata, que se encuentra en la parte inferior. De igual manera va a ser la uretra y, generalizando, el piso de la pelvis. En la vejiga femenina por la parte anterior de la vagina. La vejiga está constituida anatómicamente por una capa externa o serosa que está formada por el peritoneo y cubre a la cara posterior y a las paredes laterales. Una capa media o muscular que está constituida por fibras lisas y entre estas desprenden tres capas. Las externas y la interna, que son de fibras longitudinales, y la media, que son de fibras circulares. Y por último, una capa interna o mucosa, de color blanquecino en los niños y rosada en adultos. La configuración interna de la vejiga, encontramos lo que es el bajo fondo de la vejiga. Vamos a encontrar también lo que es el rodete interuretral, que es esta parte, donde se van a encontrar los conductos uretrales. Aquí mismo se van a encontrar los orificios ureterales, que son estas partes. Y posteriormente va a formar a lo que es la úvula vesical, donde va a conducir a la uretra.
Las relaciones en la vejiga masculina, como ya conocemos, tiene una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales que se van a convertir en bordes. En la cara lateral principalmente va a estar relacionada con el conducto deferente. En la cara posterior se va a encontrar relacionada con el recto. Y en la cara inferior, que más bien se le conoce como una base, va a estar relacionada con la próstata y con las vesículas seminales. La vejiga femenina en su cara posterior va a estar relacionada con el útero por intermedio del fondo del saco peritoneal vesículo-uterino. En sus caras laterales se va a relacionar con el elevador del ano, el obturador interno, la arteria umbilical y las asas intestinales. En su base se va a relacionar con el útero y con la vagina. Y en su vértice se va a relacionar con el uráculo. En la vejiga tanto masculina como femenina se va a encontrar una estructura que se llama trígono vesical. Esta estructura contempla la finalización de ambos uréteres y el inicio de la uretra. En la vejiga masculina se va a encontrar otra estructura propiamente conocida como el bajo fondo. Esta va a comprender las ampollas del conducto deferente y las vesículas seminales. En los vasos, en la vejiga masculina, se van a encontrar principalmente la arteria vesical inferior, la arteria prostática, y en las venas el plexo venoso vesical y el plexo venoso. La uretra femenina tiene una longitud de 12 centímetros, es únicamente urinaria, comienza a nivel del cuello de la vejiga, adosándose sus fibras con las fibras circulares de la vejiga. Va a estar dividida en dos porciones, gracias a la aponeurosis perineal media, la cual la va a dividir en una uretra intrapélvica muchísimo más larga y una uretra extrapélvica que en ocasiones únicamente pertenece al meato urinario. Las relaciones que va a tener la uretra femenina van a estar dadas principalmente tanto en su parte anterior como en su parte posterior por fibras propias de su esfínter interno de la uretra. También en una parte más media en su cara anterior va a estar relacionado con un plexo de Santorini que va a contribuir a su drenaje venoso, con la aponeurosis perineal media propia. En su parte anterior inferior va a estar relacionado con el clítoris con la ayuda de un plexo de Santorini como intermedio para esta relación. En su cara posterior-media va a estar relacionado igual con un plexo de Santorini y principalmente con toda esta estructura a la que se le conoce como tabique uretrovaginal, el cual lo va a delimitar propiamente de la vagina. Otra de sus relaciones sería en su parte inferior o en su extremidad inferior o meato urinario con el labio menor y el labio mayor. La uretra es un conducto secretor de la vejiga y en este caso vamos a explicar la uretra del hombre, que tiene una longitud aproximada de 16 centímetros e inicia en el cuello de la vejiga y termina en el meato del glande. Sus primeros 2 centímetros la van a hacer una porción urinaria y posteriormente se unen los conductos seminales, donde ahora va a ser un conducto urogenital. Está dividida en 3 porciones, que es una intraprostática o prostática, que va a tener una longitud de 3 a 4 centímetros. Posteriormente, una porción membranosa, que va a tener una longitud aproximada de 1 a 1.5 centímetros y va a ir del vértice de la próstata al origen del cuerpo esponjoso. Y finalmente, la porción peniana, que va a tener una longitud de 12 centímetros y va a terminar
en el meato del glande. Tenemos aquí lo que ya sería la porción de la uretra prostática. Aproximadamente en este nivel vamos a encontrar el veramontanum, que recordando es donde van a converger los conductos eyaculadores con la uretra y van a formar una uretra uretrogenital. Recordemos que los primeros 2 centímetros, aproximadamente aquí, únicamente es urinaria, pero aquí ya cuando se fusionan ya sería una porción genitourinaria. La porción supraaponeurática, que por la parte de adelante va a estar con el músculo de Wilson y el plexo de Santorini, que sería en la parte anterior, y en su parte de atrás va a estar relacionada con el recto. La porción intraaponeurática va a estar relacionada con el músculo de Guthrie, que es el músculo transverso profundo, y en la porción infraaponeurática va a estar relacionado por la extremidad posterior del bulbo y el músculo transverso superficial del perineo. Las relaciones de la uretra del hombre van a estar dadas en base a sus porciones. Primeramente por la porción prostática, como su nombre lo menciona, va a estar relacionado con la próstata ya que la atraviesa. Por delante se va a encontrar el plexo de Santorini y el pubis, y lo que sería el esfínter interno y esfínter externo vesical. Por detrás se va a encontrar de manera general el recto, y a los lados los ligamentos puborectales y el músculo elevador del ano. En la porción membranosa, sus relaciones se van a dividir en 3, ya que se dan 3 porciones, que es la finalmente en la porción peniana, sus relaciones van a ser por la parte de arriba con el tabique medio, los plexos venosos y los cuerpos cavernosos, y por la parte inferior con la aponeurosis peniana y los cuerpos de igual manera, los cuerpos penianos. No sé dónde están, güey.